Aprendo en casa. Bueno, estimados estudiantes, el fraterno saludo a cada uno de ustedes y la bienvenida cordial a esta nueva sesión de aprendizaje de educación para el trabajo. Esta sesión de aprendizaje es para los chicos del tercero, cuarto y quinto grado de secundaria. Bueno, estimados estudiantes, para empezar la sesión de aprendizaje el día de hoy, quiero mostrarles una imagen. A ver, todos observamos la imagen. ¿De quién es la fotografía? Ah, claro, por ahí ya respondieron. La fotografía es del presidente de la República, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo el presidente? Bueno, en este caso el presidente está juramentando a los nuevos ministros. ¿Será adecuado la vestimenta que utiliza el presidente? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, seguramente va a haber diferentes respuestas a la pregunta que les acabo de hacer, ¿verdad? Pero alguien me podría decir, ¿qué es lo que estuvimos haciendo? Ah, claro, estuvimos analizando la fotografía del presidente. ¿Y de qué manera lo estábamos haciendo? A través de la observación. Bueno, estimados estudiantes, entonces el tema que vamos a tratar el día de hoy es lo siguiente: técnicas para mi emprendimiento. Y nuestro propósito va a ser aplicar la técnica de análisis de producto u objeto y de la entrevista para nuestro emprendimiento. Y para ello vamos a utilizar bastante observación. Entonces empecemos con nuestra sesión de aprendizaje para el día de hoy. Ahora, estimados estudiantes, nos volveremos expertos, aplicaremos diversas técnicas para que esto nos pueda servir en nuestra vida cotidiana o si queremos emprender algún proyecto en el futuro. Para empezar, lo que van a hacer cada uno de ustedes es buscar en casa un celular. Todos tienen un celular, a ver, buscamos todos un celular. Luego buscamos un cuaderno, ¿sí? Un cuaderno, cualquier cuaderno, un lapicero y luego un vaso y de igual manera también un polo. Estamos en polo, claro, un polo. Estamos listos. Una vez que tenemos estos 5 objetos, lo que vamos a hacer es aplicar la técnica de análisis. Cuando hablamos de las técnicas de análisis de producto u objeto, vamos a tener en cuenta 7 criterios. En este caso, vamos a emplear el análisis morfológico, el análisis estructural, el análisis funcional, el análisis de funcionamiento, de igual manera también el análisis tecnológico, el análisis económico y por último, el análisis relacional. Vamos aplicando estos 7 criterios a cada uno de los objetos que acabamos de escoger. ¿Estamos? Bueno, entonces empezamos con el primer objeto. Apliquemos esta técnica de análisis al celular. El primero era el análisis morfológico. Para ello vamos a emplear la siguiente pregunta: ¿qué forma tiene el objeto? Es un análisis esencialmente descrito que implica tanto la representación gráfica del objeto, o sea, el tamaño, el aspecto, el modelo, si es plano, si es cuadrado, si es cilindro, si es rectángulo, si es círculo, etcétera, etcétera. En este caso, nuestro celular, ¿qué forma tendrá? Claro, nuestro celular tiene la forma de rectángulo. Ahora aplicamos el siguiente, que es el análisis estructural. Esto se refiere a las partes del objeto y cómo se relacionan entre sí. Y para ello vamos a hacernos la siguiente pregunta: ¿qué estructura tiene? ¿Cómo está estructurado? En este caso, nuestro celular, ¿cómo está estructurado? Bueno, detrás de ello tiene una cámara, aparte de ello, adelante también tiene una cámara, tiene una pantalla táctil, etcétera, etcétera. Ahora vamos con el tercer paso, el análisis funcional. Este análisis está centrado en la función que cumple el producto. Se llama función a la manera que el producto o objeto cumple la función para que ha sido fabricado o concebido. En este caso, para eso vamos a utilizar la pregunta ¿para qué sirve? O sea, ¿para qué sirve nuestro celular? Bueno, nuestro celular sirve para hacer llamadas, para ingresar a WhatsApp, para ingresar a internet, buscar información, etcétera, etcétera. Vamos ahora entonces con el cuarto,
análisis de funcionamiento. Con este análisis se busca determinar los principios de funcionamiento, la explicación de cómo funciona nuestro objeto o nuestro producto. En este caso, para ello vamos a hacernos la pregunta, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona nuestro celular? O sea, para que funcione nuestro celular debe estar conectado o debe estar cargado de energía, y luego tenemos que ingresar en la pantalla táctil, nos vamos al menú, dentro del menú encontramos los diversos iconos de las aplicaciones y podemos interactuar ahí con las aplicaciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? El siguiente análisis es análisis tecnológico. Se centra en la identificación del diseño y la construcción del producto, o en este caso, del objeto, las herramientas y las técnicas empleadas para su construcción. O sea, para ello vamos a utilizar esta pregunta: ¿cómo está hecho y de qué material está hecho? O sea, ¿cómo está hecho nuestro celular y de qué material? A ver, ¿cómo está hecho nuestro celular? Bueno, en este caso nuestro celular está hecho con circuitos lógicos donde permite el procesamiento de diferentes datos. ¿Y de qué material está hecho? Bueno, en este caso han utilizado el plástico, aluminio, etcétera, para elaborar todo el celular, ¿verdad? Ahora vamos con el siguiente, análisis económico. O sea, consiste en establecer relaciones entre el costo y el precio del producto u objeto. La pregunta que nos vamos a hacer es lo siguiente: ¿cuál es el precio? ¿Qué valor tiene? O sea, ¿cuál es el precio en este caso del celular? Varía, ¿verdad? En este caso va a haber celulares de 100 soles, 150, 200, 500, 1000, 1500, etcétera, etcétera. O sea, el precio del celular. Y por último, vamos a aplicarle el análisis relacional. Esto implica evaluar las conexiones entre el producto y su contexto, es decir, el ámbito donde tiene algún significado. En este sentido, los productos u objetos pueden tener cierto impacto, ya sea positivo o negativo, para la población misma o para el medio ambiente. Y para ello nosotros utilizaremos la pregunta: ¿cómo está relacionado con su entorno? O sea, ¿cómo está relacionado con su entorno el celular? ¿Tendrá impacto en este caso en la población o no? ¿En los seres humanos tendrá impacto? ¿Positivo o negativo? Aparte de ello, ¿tendrá impacto en el medio ambiente? ¿Será contaminante el celular? ¿Contaminará el medio ambiente? Bueno, en este caso el impacto podría ser positivo o negativo. Bueno, chicos, de esta manera entonces ya hemos aplicado la técnica de análisis al celular, al primer objeto que acabamos de escoger. Ahora les invito a cada uno de ustedes a continuar con los siguientes objetos. Ya, empecemos a trabajar. Aprendo en casa. Bueno, una vez que hayamos utilizado la técnica de análisis, pues ahora es importante que cada uno de nosotros debemos tener en cuenta, si queremos emprender más adelante un proyecto, pues es importante de que cada uno de ustedes apliquen esta técnica de análisis. Aparte de ello, si nosotros queremos emprender un proyecto en el futuro, es importante que cada uno de ustedes busquen información relacionada al proyecto que quieren emprender. De igual manera, tendrás que ver vídeos relacionados al proyecto que deseas o tienes en mente. Pero además, hay algo muy importante que debes tener en cuenta: lo que quieren y esperan las personas, sus opiniones, sus gustos, sus preferencias, etcétera, etcétera. En este caso, tienes que tener en cuenta, bastante en cuenta, lo que desean o quieren las personas. Y para ello,
es importante que debes utilizar y aplicar una de las técnicas bastante efectivas. Estoy hablando de la técnica de la entrevista. Entonces, hoy también aprenderemos sobre la técnica de la entrevista. Sabemos bien que por esta enfermedad del COVID, todos los integrantes de casa están cumpliendo el aislamiento, ¿verdad? Y por ende seguramente en casa están todos, está papá, está mamá, está hermano, está hermana, ¿verdad? Entonces lo que van a hacer cada uno de ustedes es escoger a uno de los integrantes de la familia. Pero ¿cómo lo escojo, profesor? Fácil, usamos una estrategia. Escoge a quien tenga la fecha próxima a cumplir años. Exacto, ya lo tienen. Lo que buscarán saber en él o ella en esta entrevista es qué anhela o qué le gusta como regalo. Para aplicar esta técnica de entrevista debemos tener en claro cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo será entonces entender los pensamientos y emociones y motivaciones de la persona. ¿Para qué? Para determinar cómo innovar para él o para ella, comprendiendo las decisiones que toma en su comportamiento y si puedes identificar sus necesidades y diseñar productos o objetos para satisfacerlo, en este caso, en su cumpleaños o para su cumpleaños. ¿Estamos? Bueno, en la técnica de análisis teníamos que observar minuciosamente, ¿verdad? Ahora en la técnica de la entrevista, lo que vamos a hacer es observar y escuchar. Vamos, observar y escuchar minuciosamente. ¿Estamos? Correcto. Bueno, chicos, saben ustedes que lo que no se dice con palabras, lo dicen con actos, ¿no? Muchas veces con el movimiento de las manos o con el movimiento del cuerpo. O sea, eso es lo que nosotros queremos captar en esta entrevista. Todo con la finalidad de conocer el pensamiento o las emociones, sentimientos o motivaciones de la persona. Y para ello entonces aplicaremos la técnica de la entrevista. Pero esta técnica de entrevista debe contener lo siguiente. O sea, va a tener, en este caso, 6 pautas o 6 pasos que nosotros debemos considerar en nuestra entrevista. Primero, escuchar más que hablar. Nosotros tenemos que escuchar más. Escuchar el 80% y hablar el 20%. El segundo, emplear la pregunta ¿por qué? O sea, constantemente debemos emplear la pregunta ¿por qué? Eso debe ser constante. ¿Por qué te gusta más el cumpleaños de cuando eras joven? ¿O por qué te gusta el cumpleaños de cuando eras niño? Etcétera, etcétera. Similar a eso. Tercero, observe el lenguaje corporal. O sea, tienes que estar observando de qué manera te responde la pregunta. Si se pone triste, o alegre, o mueve las manos, o mueve el cuerpo. A eso, o sea, bastante observación en esta parte, en el lenguaje corporal. 4. No sugerir respuestas. Deja que tu entrevistado te responda. Por ejemplo, no tienes que decir, quizás hubiera sido así, o quizás de esta manera, o tal vez de esta manera. No, limítate solo en escuchar. O sea, deje que tu entrevistado o tu entrevistada conteste. La pauta 5. No hacer preguntas que pueden responderte con sí o con no. O sea, tiene que ser preguntas abiertas para que la entrevistada o el entrevistado pueda explayarse y responderte la pregunta. 6. Grabar la entrevista. Es importante, estimados estudiantes, grabar la entrevista, porque nuestra mente es frágil, nos podemos olvidar de lo que hemos entrevistado. Entonces, debemos tener en cuenta estos 6 criterios o 6 pautas para realizar nuestra entrevista. Pero para cada uno de ustedes les voy a dejar un ejemplo de la entrevista aplicando todas estas pautas o criterios. Bueno, lo primero de lo primero. El objetivo de la entrevista
es saber cuál sería el regalo que más le gustaría recibir a papá en su cumpleaños. Empezamos con la entrevista entonces. La primera pregunta, ¿cuál es el cumpleaños que más recuerdas hasta la fecha, papá? Bueno, el cumpleaños que más recuerdo es el año 1996. ¿Por qué ese cumpleaños fue tan especial para ti? Porque cumplía 18 años y me regalaron un lindo álbum de fotos que hasta ahora lo conservo. Ahí aplicamos la pregunta ¿por qué? ¿Por qué todavía conservas ese álbum de fotos hasta ahora, papá? Porque me tomé muchas fotos con mi mascota de aquellos años. ¿Tu mascota, papá, era un pequeño perrito? No, hijo, era enorme, era un perrazo. Y aquí entra entonces la observación del entrevistador. Nota que el entrevistado se siente triste. Perfecto. Con esta entrevista se pudo concluir que el mejor regalo para papá sería un perro de raza grande. Bueno, aplicando entonces esta técnica de entrevista, logramos conseguir qué es lo que desea como regalo para sus cumpleaños, papá. Bueno, si la pregunta hubiese sido directo, no hubiéramos logrado acertar cuál sería el regalo perfecto para papá. Bueno, estimados estudiantes, entonces ahora les toca a cada uno de ustedes a realizar su entrevista. Aprendo en casa. Bueno, estimados estudiantes, de esta manera llegamos a la parte final de nuestra sesión de aprendizaje. Pero recordemos qué es lo que hemos aprendido el día de hoy. Para diseñar objetos o productos hemos aprendido a observar empleando la técnica de análisis. Y para llevar a cabo esta técnica debemos considerar lo siguiente: el análisis morfológico, el análisis estructural, el análisis funcional, el análisis de funcionamiento, el análisis tecnológico, análisis económico y análisis relacional. Estos 7 criterios para poder aplicar el análisis de un objeto o producto. Asimismo, estimados estudiantes, aprendimos también que para conocer pensamientos o emociones, sentimientos o motivaciones de las personas, debemos emplear la técnica de la entrevista, en lo cual consideramos lo siguiente: escuchar más que hablar, emplear la pregunta ¿por qué?, observar el lenguaje corporal, no sugerir respuestas, no hacer preguntas que pueden responderte con un sí o no y grabar entrevistas. Bueno, de esta manera llegamos a la parte final de nuestra sesión de aprendizaje, estimados estudiantes, esperando de que cada uno de ustedes apliquen en su vida cotidiana estas técnicas que acabamos de aprender en esta sesión de aprendizaje. Éxitos para cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima sesión de aprendizaje. Chao. Aprendo en casa.